El día de hoy vamos a trabajar psicosíndromes y los diferentes tipos que hay. Primero vamos a manejar el concepto que es psicosíndrome. Bueno, esto es un patrón de conducta que se presenta siempre frente a situaciones determinadas en etapas determinadas, es decir, en edades específicas, como es el caso de lo que vamos a trabajar hoy, que se da en edades específicas del adulto mayor, y son bien delineadas o es la respuesta manifiesta del grado y forma de adaptación del individuo en la sociedad. Nuestros patrones de comportamiento tienen el origen de lo que nosotros observamos, lo que aprendemos, lo que copiamos de las demás personas que están a nuestro alrededor, y así comenzamos a compartir una vida con base a lo que aprendemos. Estas cosas que aprendemos también están relacionadas a lo que observamos de nuestros familiares, y este tipo de situaciones se van acumulando en nuestra memoria y que al final resultan como reacciones frente a situaciones cuando la tenemos enfrente. Lo anterior significa que todo lo que vemos y oímos y captamos en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, es la manera en que nosotros guardamos la información y la utilizamos más adelante, y a eso le denominamos como patrón de comportamiento, ya sea para bien o para mal. Un patrón de comportamiento puede ser constructivo o destructivo, y para ello vamos a ver estos 4 componentes. Pensamiento y creencias, es decir, la cultura, las cosas en las que está predominante en el aspecto del individuo. Emociones, sentimientos, el estado de ánimo, la conducta y el comportamiento, las relaciones corporales. Estas, como la energía, el estrés, también puede afectar a un paciente. Vamos a ver cuáles son los tipos de psicosíndromes. Psicosíndrome del enamoramiento tardío es el que nosotros conocemos coloquialmente como el clásico viejo verde, que también puede refrenar sus impulsos a lo que considera pecaminoso. Es el adulto mayor que comienza a enamorar a las jovencitas. En este caso, los que están en los asilos comienzan a enamorar a la psicóloga, a la enfermera y a todas las que trabajan dentro de la organización. El siguiente es el psicosíndrome desorientado en tiempo y lugar. Aquí la persona no tiene claridad dónde se encuentra. Cuando se encuentra en el asilo, pues tiene dificultades para trabajar en equipo, relacionarse, y esta situación lo hace tornarse agresivo y no tiene la capacidad de poder ingresar de manera fácil a su vida habitual. Si llega el momento que un familiar decide retirar a un paciente y llevarlo a su casa por un tiempo para que retorne un ambiente nuevo, difícilmente va a volver a llegar al asilo, porque esto lo que hace es que comienza a darle un sentido diferente. Entonces, al momento de experimentar algo positivo, no va a querer regresar al estado anterior en el que se encontraba. El siguiente es el psicosíndrome de necesidad de hacer el ridículo. Es una persona que quiere siempre ser simpático, con la capacidad de incluirse en un grupo, no se le dificulta hacer el ridículo, le gusta caer bien donde siempre que llega, y lo que quiere hacer son dádivas afectivas. El siguiente es el psicosíndrome del anciano aniñado. Aquí ya encontramos que hay un deterioro físico y mental en el cual actúa el anciano como un niño. Esto podría mejorar si hay una interacción con los demás ancianos, y esto lo puede comenzar a reanudar nuevos vínculos para recibir afectos de personas con su misma edad. Encontramos el psicosíndrome del anciano y sus glorias pasadas. Aquí encontramos que el anciano puede que haya tenido triunfos anteriormente, una buena situación económica,
haya sido admirado, haya tenido muchos reconocimientos, pero ahora se le hace difícil adaptarse a la nueva condición que hace porque ya ha disminuido su condición física y la forma de realizar las cosas. Encontramos también el psicosíndrome del viejo filosófico. La persona tiende a hablar siempre con una frase célebre, se muestra de la mejor manera, siempre quiere mostrarse como la persona que tiene más conocimientos y esto lo hace solamente para estimular su ego. Encontramos el psicosíndrome del viejo pícaro, frecuentemente en hombres que durante su vida joven, adulta, hayan tenido unos excelentes logros profesionales, que haya tenido o que tenga una situación económica buena y quiera seguir asumiendo el mismo rol que tenía en edades anteriores. Para él se le dificulta tener una postura de resignación de que ya pasó cierta época en la que no puede realizar las mismas actividades físicas. Encontramos el psicosíndrome del anciano religioso, que se enmascara siempre con la fe, no quiere mostrar su verdadera personalidad y lo que hace es adaptarse para sobrevivir mejor. Toda la angustia la canaliza mediante la parte espiritual para que sus pensamientos no le generen ansiedad. El siguiente es el psicosíndrome del viejo cascarrabias. Ellos muestran unas actitudes que de alguna manera son egocéntricas y prefieren no hablar de su vida para generar así un misterio y que nadie interfiera en ella y que nadie les pregunte. Es el típico adulto mayor que está solo y que nadie se le acerca porque siempre manifiesta una rabia sin fundamento. Encontramos el psicosíndrome de la madre que manipula desde el asilo. Aquí, pues los individuos con esta personalidad son narcisistas, egocéntricos. Lo que le gusta es manipular y este es el recurso de defensa que él hace para poder contrarrestar los temores y así relacionarse con sus familiares de una manera que no le permita sentirse mal. En otros casos se utiliza pues grupos familiares para trabajar con ellos y ahí sí comenzar un proceso de rehabilitación y socialización para romper ese círculo vicioso y la persona deje de manipular, tanto dentro como fuera del asilo. El psicosíndrome del lenguaje simbólico del anciano aislado, como su nombre nos lo indica, este anciano pues comienza a aislarse porque la comunicación verbal comienza a ser más limitada. Tengamos en cuenta que el paso del tiempo comienzan a verse un deterioro físico, también de la psiquis, y lo que comienza a afectar son los órganos de los sentidos y la persona comienza a sentirse más retraída emocionalmente y físicamente y prefieren comenzar a entablar la comunicación no verbal. Encontramos el psicosíndrome de quien no acepta la vejez. Este fenómeno es de reciente aparición y se presenta en ambos géneros, tanto en el hombre como en la mujer, sin tener en cuenta la clase social. Es decir, que le están pasando los años y quiere seguir realizando actividades como si fuera joven. Incluso su personalidad se ve que no ha madurado. El psicosíndrome del anciano aislado pues aparece cuando los familiares no quieren tenerlo en la casa definitivamente y prefieren dejarlo en el asilo y que solamente se les comunique cuando hay una situación urgente o un informe periódico, con tal de no tener contacto con el familiar. El psicosíndrome del viejazo es cuando el anciano alcanza una edad crónica mayor de 60 a 65 años, independientemente de las condiciones físicas en que él se encuentre, el estado anímico va a ser depresivo, al pensar que su deterioro físico va a comenzar a afectar su forma de vida habitual y va a necesitar que las personas que estén alrededor lo ayuden con las actividades diarias. El psicosíndrome del anciano muerto en vida, pues el anciano pierde la capacidad de razonar, pero conserva las emociones y sentimientos.